Enviamos un abrazo fraternal a nuestros amigos de la editorial Almuzara y yo saludo con mucho cariño a nuestro querido amigo, investigador, escritor, novelista, dramaturgo, Salvador Hurtado. Salvador, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, me siento muy honrado de estar con ustedes. Es un placer. Con ese talento, con toda esa experiencia que tienes, que además pues desciendes de una familia, de prosapia periodística, mi querido Salvador, entre tus Sí, antepasados, gente muy importante dentro del periodismo. sí, sí, sí. Y además también muy diabólicos en su accionar, por lo que me han contado. Ah, Porque, a ver, cuéntame un poco de eso no, no lo sabía, como que un ángulo desconocido para mí. no, bueno, yo recuerdo a don Bernardo Ponce G. Cantón, que era mi abuelo, este, pues yo lo recuerdo como un señor ya grande que se reía en tono de jo, así, jo, 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 ¿no? Muy de Y Santa que, Claus de Sears, ¿no? sí, 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 pero con olor a ginebra. Un Y todo, martini seco con una aceituna. sí, pero fue terrible en el periodismo, en México, fue un hombre muy combativo. Sí. Eh, Fue corresponsal de guerra, tanto en Europa como en China. Fue fundador del PAN. Se casó además con una fundadora del Partido Comunista Mexicano. ¿Te puedes imaginar cómo fue ese matrimonio? Un poco como el PRIAN de la actualidad. Algo así, nada más que ellos, como el PRD con el PRIAN, ¿no? Algo así, algo No así. venía al caso, pero bueno, estos sí se quedaron hasta el final juntos. Pero bueno, era un hombre de muchas luces y muchas sombras. Claro. Le dieron las palmas académicas, la Universidad de París, fue caballero de la Legión de Honor francesa, sin ser francés, por haber ayudado a la resistencia en contra de la ocupación nazi. Sí, un Este, hombre de lucha, de mucha lucha, pero además sí, sí, de actualidad en aquella época, de absoluta actualidad. No, no de pero esos también hombres que se... fundador de la Zona Rosa y del Cabaret 123, que era de la cooperativa de Excelsior, ¿no? Que fue el primer antro de la Zona Rosa, y también un día cenaba con el presidente de la República y al día siguiente hablaban de la delegación a mi abuela, que ya vayan por don Bernardo, porque los presos no podían dormir porque estaban cantando el barco chiquito, caray. No, hombre, una historia extraordinaria. Pues Salvador Hurtado, déjame platicarles a mis amigos internautas que nos acompañan por Facebook y YouTube, que Salvador Hurtado es precisamente descendiente de con esa vena de escritor y de periodista y de aventura. Y los amigos de Editorial Almuzara me hicieron allí, mandamos un abrazo a Manuel Pérez Petit, nos presentaron un libro, nos enseñaron un libro que se llama Lucifer, Lucifer. Es un libro que nos sirvió de alguna manera como modelo para nuestra cortinilla de presentación. Y entonces, pues ya saben ustedes, dentro de la masonería tenemos una gran inquietud por el esoterismo, por los conocimientos, así que se llaman las ciencias Filosófico, ocultas. claro. Entonces dijimos, ¿qué pasa con este libro? Y pues ya sabes, con el miedo, mi querido Salvador Hurtado, el libro, el miedo de abrir un libro, ¿qué tal si lo abro y me condeno para siempre, ¿no? Me voy al infierno por andar leyendo este tipo de libros de Salvador Hurtado. Pero bueno, pues haciendo como que recurriendo a todas nuestras viejas mañas, dijimos, pues total, les decimos que no lo leí y ya quedó, ¿no? Entonces le comenzamos a dar una ojeada a Salvador con, pues, ya sabes, la curiosidad nada más de ver qué dice. Pero no, es un libro extraordinario. La verdad es que lo comienzas a leer y te clavas en él. Nos absorbió de tal manera la atención que la verdad en 2, 3 noches nos lo echamos. Un poquito superficial, no hay manera de profundizar por el tiempo, pero encontré algunos temas extraordinariamente importantes, una forma de atender el tema de la demonología, de los diablos, de todo esto, pues de una forma muy interesante, muy diferente a lo que hemos visto en otros casos, porque de repente lees libros en los que te dan fórmulas mágicas, los famosos grimorios, y en un capítulo que se dedica el libro a tratar de los grimorios, yo dije, aquí vamos a encontrar las fórmulas, las patas de chivo y los bigotes de gato y el acuerdo del ahorcado para exorcizar o para demonizar a alguien, ¿no? Pero no, Oye,
La verdad es Ahí que tengo la llave de Salomón, si quieres, podemos leer algunos al aire, pero no, mi las, libro no va sobre eso. No, no, al contrario, un libro extraordinario. Entonces quiero decirte, Salvador, te mando un saludo con mucho cariño y mucha gratitud, porque tu libro realmente nos resultó extraordinariamente interesante. Ha sido como que un grato sabor de boca entrar a esto. Pero una de las primeras frases que me llamaron la atención es una frase así como de una reclamación, eso que coloquialmente decimos, pues, ¿de qué diablos me estás hablando, no? Con eso me introdujo en el libro y como que ya no lo solté. Y a tal grado que dije, pues yo me robo esta frasecita y entonces le pedí a nuestros amigos que nos hacen la gráfica para que en el banner de invitación pusieran esa frase, ¿de qué diablos estamos hablando? Y creo que es una frase con doble sentido, con mucho interés. ¿Cómo fue que tú te metiste en este lío de hablar de Satanás, mi querido Salvador Bueno, Hurtado? es que te voy a decir, yo estudié mi doctorado en letras en la Universidad Iberoamericana. Ajá. Cualquiera diría, como es una universidad jesuita, no querrían saber de ese tema. Efectivamente, no quisieron saber del tema, pero no por ser jesuitas. Los jesuitas no pusieron problema. Más bien los del Departamento de Letras, porque no querían tocar un tema que pudiera meterse dentro de la cuestión religiosa. Pero Pero lo que caramba, no, Satanás, el diablo, el demonio y todo eso, pues es materia prima de la religión, especialmente de la religión católica, ¿no? claro, y sobre todo cuando se ha utilizado para evangelizar, porque además Claro. tiene un uso clarísimo durante la evangelización. Bueno, la cosa es que yo trataba de hacerles entender que este libro es muy diferente a lo que se ha escrito, porque mira, hay muchísimo escrito sobre este tema, pero la mayoría de los libros tienen dos vertientes. O son libros escritos por sacerdotes, y son muy interesantes, hablan de los exorcismos y hablan de toda, dentro de la teología, cuál sería la función de Lucifer y de Satanás y de sus huestes diabólicas y demás, pero esa es solo una vertiente, ¿no? Eh, y luego están los libros que hablan de esoterismo, y entonces encontramos a Anton LaVey y nos encontramos a MacGregor Mathers y nos encontramos a todos los grandes satanistas y traductores de las Biblias de Satán y de los grandes grimorios que conocemos. Ellos son los que en el siglo XIX, principios del XX, los tradujeron. Y mi libro, a diferencia de lo que se ha escrito sobre estas dos vertientes, creo que guarda un equilibrio, no toma partido. Es un libro que no le dice a la gente, tienes que creer esto, y Satanás es esto y esto y esto. Es más bien un libro que trata de entender de dónde viene la idea de la encarnación y la personificación del mal, cómo fue evolucionando a través de la historia de las religiones. ¿Qué quiere decir realmente el término diablo, el término demonio? ¿Son lo mismo o no son lo mismo? ¿Por qué uno es diablo y los demás son demonios o son la misma cosa? ¿No? Y finalmente, una vez que hago la historia de las religiones comparadas y cómo fue evolucionando a través de la historia esta idea del mal y cómo se fue sofisticando, finalmente abordo, obviamente las escrituras, pues eso no lo puedo dejar fuera, pero ¿qué dicen los textos apócrifos? O sea, ¿qué se dice en los textos del Mar Muerto, por ejemplo? Sí, Ahí tú estás tenemos hablando, el... por ejemplo, perdón que te interrumpa, mencionas con mucho interés, por ejemplo, el libro de Enoch, Sí, sí, hablando de los sí. apócrifos, pero yéndonos al principio de tu descripción, de tu historia de los diablos y de los demonios, nos hablas de un concepto muy interesante. Nos dices que en las primeras civilizaciones, allá estamos hablando de aquella región que ahora conocemos como Irak, aquella región donde se supone que estuvo el paraíso entre el río de Tigris y el Éufrates, allá la Mesopotamia, nos hablas de que como que no se pensaba en que existiera un Dios ni un demonio, o sea, no el personificación del diablo o del bien y del mal, sino más bien como que era un estado de ánimo, como que el Dios de repente estaba un poco enojado y de repente estaba contento,
y entonces producía bienes y producía males. ¿Es más o menos la idea o la entendí mal, Salvador? No, es justamente la idea, pero mira, vámonos más atrás todavía. En las primeras sociedades así primitivas, antes de las grandes ciudades de Ur o de Uruk, ¿no? De Sumeria, de Acadia, Mesopotamia, durante la Edad de Piedra, hay algunos paleontólogos y arqueólogos que han estudiado mucho el tema de la historia de las religiones, entre ellos, por ejemplo, Margaret Murray, que tiene un libro maravilloso que se llama La religión de los brujos, tiene otra, por ejemplo, Claude Lévi-Strauss, ¿no? Que es un gran arqueólogo, antropólogo francés, y generalmente todos llegan a la misma conclusión, y eso a mí me sorprendió mucho. Satanás es un recién llegado. Mira, los primeros vestigios de un pensamiento religioso datan de hace unos 40.000 años. Resulta que los neandertales, hace unos 40.000 años en Europa, ya enterraban a sus muertos y les ponían flores en la tumba y ponían herramientas. Lo cual Eh, demuestra que no era un enterramiento de tipo sanitario nada más, sino que era un enterramiento con una intención de una trascendencia. Exacto, les ponían comida, eso se infiere por todas las vasijas que se han encontrado. Obviamente esa comida ya desapareció, pero se encuentran cantidad de vasijas de las que se usaban para almacenar granos y cosas así. Se encontraban sus armas, sus implementos para cacería o pesca, ¿no? Que eso ha sobrevivido, No- flores, en fin. Nos hacen pensar que les preparaban un tránsito. Exacto, que ya había una idea abstracta de una escatología, es decir, de un trascender más allá de la vida como la conocemos. Eso ya es un pensamiento muy sofisticado, pero hablamos de hace 40.000 años. Y las religiones en aquel entonces, curiosamente, eran monoteístas, parece ser. Las primeras religiones eran monoteístas, eran las tribus, eran grupos familiares, porque eran tan pequeños estos grupos que todos estaban emparentados, y además tenían su dios o su diosa protectora. Y curiosamente, al entablar relaciones con otros grupos, al intercambiar mujeres, ¿no? Porque a través del matrimonio se hacían los lazos y los vínculos, y así crecían las tribus y se apoyaban y se hacían los pactos. De repente los dioses de la otra tribu empezaban a interactuar con los de la tribu primigenia, y poco a poco se fue desarrollando el politeísmo. Pero entonces pasaba una cosa muy curiosa, porque si había grupos que eran enemigos, de repente los dioses protectores de esos grupos enemigos, pues para mí eran malísimos, ¿no? O sea, Entonces, tu Dios es mi demonio. exactamente, Claro. hay que ver nada más la demonología hebrea. Tenemos a Baal, ¿no? Que es Baal Zebub, Belcebú. Tenemos a la diosa Ishtar o Inanna, que es pasó a ser Astarot, un temible demonio hebreo. Tenemos a Lilith, que era un espíritu maligno, pero de los caldeos. Lilitu o Lilu. Eh, entonces, vamos, tenemos cantidad de ejemplos donde los dioses protectores de mis enemigos, pues en realidad para mí son unos demonios malísimos. Muy malos. Pero yendo un poco antes de esto, los dioses antes eran lo que le llamaban un dualismo primitivo, en donde los dioses no eran ni buenos ni malos, simplemente interactuaban de acuerdo a su elemento. Si ponemos un ejemplo, el dios del agua, pues si yo le hacía los ritos y los sacrificios y todo lo que él pedía, pues desde luego me iba a favorecer con lluvias, con peces en los ríos, con agua abundante, con fertilidad, en fin. Agua Pero buena, si, agua pero si buena. le caía mal a ese Dios,
me pasaba lo que a Valencia, o sea, y, Agua no, mala. no, podía ser terrible, o Claro, venía una sequía terrible también, ¿no? O claro, claro. inundaciones, o se acababan los peces, o cosas muy malas. Entonces era Y el este, mismo Dios con diferente estado de ánimo. exacto, entonces no podía, podía ser bueno o malo dependiendo de qué faceta nos mostraba, y entonces ahí nacieron lo que se llamó las religiones de contrato. Es decir, a través del hombre santo, del chamán o del hombre que puede tener contacto y que entiende esta divinidad, yo le hago sus ritos, sus sacrificios, su hecatombe, ¿no? Como los griegos antes de hacerme a la mar, para asegurarme de tener muy buenos vientos y muy buena fortuna y que todo vaya muy bien. Pero si te das cuenta, no solo son las religiones de contrato, sino que también es el inicio de la magia. En aquel entonces eran la misma cosa, pero finalmente es hacer pacto con un ser espiritual para que intervenga en el mundo material y me favorezca. Pero me estás metiendo en la magia. Es un tema interesantísimo que realmente merecemos como que un mes de estar en charlas entretenidas, mi querido Salvador. Te quisiera Claro, interrumpir, te quiero pedir de favor, ¿me permites? Hablar con nuestros compañeros, nuestros amigos internautas, porque ya tenemos algunas visitas de internautas y me gustaría mucho ver qué opinan ellos, qué preguntas nos hacen, qué claro, comentarios encantado. y tratamos de intervenir con ellos. Mira, llegó Georgina Cabrera. Bueno, te voy a decir primero quién llegó. Emanuel Benito Cos, que es un abogado y también masón, y nos dice, gracias, buenas noches. Emanuel, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Y mira, hoy tenemos invitado de honor, mi querido Emanuel. Está con nosotros Salvador Hurtado, y el tema es un temazo. Vas a ver cómo te va a interesar mucho. También entró con Que por nosotros. cierto, diablo es un tema legal, es un nombre legal. Ahorita hablamos de eso. Ah, muy interesante porque él es abogado, entonces le va a servir. Diana Morales también es abogada. Diana, querida, qué bueno que estás con nosotros. Espero que toda la salud y todo ya te permita incorporarte a nuestras reuniones. Te mandamos un saludo, dice, saludos fraternos a todos. Gracias, Diana. Nos va a hablar algo ahorita, algo sobre las leyes, Diana, y tú también eres experta en esto. Está Gina Cabrera, Georgina Cabrera, querida en mi corazón. Es la dueña de mi corazón y de mis tostones, de manera es que qué bueno que estás con nosotros, Gina. Un Saludos saludo a Gina. fraternales, amigos y queridos hermanos. Excelente noche. Gina preciosa, qué bueno que nos estás aquí acompañando. ¿Qué te parece todo lo que estamos platicando con Salvador Hurtado? Gina también es una chica experta en cabalismo, experta en todo lo que es esoterismo, pero además tiene una gran penetración en el chamanismo mexicano. Entonces ella sabe Mm, mucho de estas cosas y creo que se va a interesar en lo que está sí, le diciendo. va a gustar mucho el capítulo de El Diablo como estrella de la mañana. Claro, y además los de Tezcatlipoca que tú nos mencionaste en tu libro, Sí, 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 toda esa los parte cuatro interesantísima, Tezcatlipoca. sí, sí. Dice Ana Laura Espinosa, buenas noches de charla con Salvador Hurtado. Ana Laura, qué bueno que lo conoces a Salvador y pues hombre, vamos a tratar de sacar provecho. Nos dura la hora, se nos hace chiquitita, Ana Laura. Cuando nos damos cuenta ya se está terminando la hora y nos quedan muchas preguntas. Espero que logremos convencer a Salvador Hurtado de que nos acompañe en otra ocasión y que retomemos lo que se nos olvide Por cierto, preguntarle un hoy. saludo a Ana Laura, talentosísima artista plástica y también una dama de la escena extraordinaria. Pues Ana Laura, qué bueno, qué buena recomendación. También eres una invitada, las puertas de charlas entretenidas están abiertas para ti. Si hay algo que nos quieras platicar, que podamos aprovecharlo, estás invitada muy cordial y fraternalmente. Virgilio Rodríguez, tema muy interesante, saludos fraternales a todos. Gracias, Virgilio, qué bueno que ya andas acá por México, porque Virgilio se pasó como 2 años allá por el Tren Maya y entonces aprendió también Mm, muchas cosas de los ¿cómo le llaman los aluches. a los aluches, esos de la cultura maya? Emanuel Es que la Benito. luz luego hace travesuras si uno no le, si uno no le pone su ofrenda. Sí, mira, yo tengo, les voy a comentar, mira, tengo aquí un merlincito, a ver si se ve, creo que sí se está viendo aquí. Y aquí, por aquí está. Es un merlincito que de repente me esconde cosas.
y entonces tengo que tenerlo así como con mucho cuidado porque me esconde cosas y no las veo hasta que se le ocurre. Ana Laura dice, muchas gracias, con gusto, el día que gustes tenemos una charla. Hombre, pues muchas gracias, vamos por medio de Salvador, vamos a tratar de compaginarlo. Hermanito, la distracción del libro, no, ¿cómo la distracción del libro? No sé a qué se refieren. ¿Dónde, por favor? Me imagino que quieres saber dónde conseguirlo. El libro, pues ya está en todas las librerías de También en editorial versión electrónica. Almuzara, también en edición electrónica, Emanuel Benito de Manes, que está a tus órdenes. Ya platicaremos con él. Saludos a los dos y a la audiencia. Gracias, Ana Laura. Pues Muchas gracias. te distraje, Salvador, pero quería saludar a los amigos de Internet que de repente nos hacen preguntas, nos hacen comentarios que la verdad nos enriquecen muchísimo nuestras charlas entretenidas. Te interrumpí un poquito cuando estábamos hablando de este asunto de, digamos, la separación con la religión, ¿no? Bueno, pero te agradezco que me interrumpas, porque como me fascina el tema, me puedo perder en uno de estos temas y se nos va toda la hora y ya no hablamos de todo lo demás. Este, bueno, para hacerlo más sucinto, en un principio los dioses no eran buenos ni malos, simplemente podían ser favorables o desfavorables. Poco a poco, al enfrentarse con otros grupos y otras culturas, los dioses protectores de otras culturas comenzaron a tener aspectos muy maléficos para mí al proteger a mis enemigos. Entonces, pero todavía no se puede hablar de demonios. Los demonios es muy curioso, pero aparecen como tal, es decir, deidades menores que no tienen ninguna cualidad positiva, que están totalmente enfocados a cuestiones dañinas. Ya con Eh, personalidad propia. sí, pero aparecen realmente hasta Asiria, ¿no? Babilonia. De hecho, los asirios, los babilonios, los primeros códigos de derecho, como el que mandó a hacer Asurbanipal II, ¿no? Que se conserva en su biblioteca, grabado en piedra, o el mismo código de Hammurabi, ¿no? Hablaba cantidad de protecciones en contra de demonios o de castigar a los que hicieran magia en contra de alguna persona. Vamos, era una sociedad que se vivía bajo un ataque demoníaco constante. Se han encontrado, por ejemplo, en Irak, en la ciudad de Ur, tazones en los cimientos de la casa, puestos boca abajo, con invocaciones para atrapar a los demonios que quisieran entrar del subsuelo. Eh, en fin, todo esto lo abordo mucho en mi libro, pero todavía no hablamos de un diablo. El diablo curiosamente aparece por primera vez hasta la persa mazdeísta por ahí del siglo VIII antes de Cristo, la religión de Zoroastro. Es la primera vez que aparece un demonio de demonios o un rey de los demonios, ¿no? En El el príncipe caso de de las los tinieblas, digamos. Exacto, en el caso de los zoroastristas, el dios de las tinieblas, porque era una religión dualista. Esta es muy importante porque aunque es una religión que nunca tuvo demasiados seguidores, aunque se mantiene viva hasta el Irán del día de hoy, nunca ha sido demasiado popular, pero la importancia que tuvo fue gigantesca porque, fíjate, influenció a los maniqueos. A Manes y todo el pensamiento maniqueo está sumamente influenciado por el pensamiento zoroástrico. También Y influenció a los gnósticos, tanto claro, los con judíos Abraxas, ¿no? Con el dios como los Abraxas. cristianos, claro, Abraxas, a Carl Jung, que tiene, por ejemplo, Abraxas, tiene unos poemas Abraxas extraordinarios, ¿no? En su libro de los 7 sermones de los muertos. Tenemos a un paciente de Carl Jung que se llamó Hermann Hesse. ¿Te acuerdas de su novela Demián? ¿Cómo no? Claro, por supuesto. Sinclair habla de este Dios que era todo bueno y todo malo al mismo tiempo, que no era solo el Precisamente, Dios del bien, sino el Dios del mal y que se llamaba Abraxas. Bueno, pero él fue paciente de Carl Jung, que Jung fue uno de los grandes
cantores, historiadores, profetas de Abraxas. Entonces, fíjate nada más la influencia que tiene hasta nuestros días. Sí, no, pues ya estamos hablando prácticamente del siglo XX, ¿no? E incluso tuvo una importancia crucial para el nacimiento o para que pudiera desarrollarse el cristianismo. Eso lo explico ahí en un capítulo del libro, cuando hablo sobre el libro de Job, que es un texto protocristiano, pero que se escribió durante el cautiverio en Babilonia, ¿no? Ahí nos das una lectura muy interesante, le dedicas un buen tiempo, un margen amplio del libro, se lo dedicas al nacimiento prácticamente del cristianismo, es decir, un paseo por las viejas tribus judías, las 11 tribus más la propia, ¿no? Sí. Digamos la idea. Y de ahí vienen los famosos discípulos y todo esto va dando nacimiento al cristianismo, desde luego el concilio de Pero Nicea, fíjate qué fuerte, pero antes, sí, perdón, sí. fíjate qué fuerte que si no hay un Satanás, que por cierto aparece con ese nombre por primera vez en el libro de Job. O sea, es ya muy tardía su aparición. Antes aparecían otros demonios con otros nombres, ¿no? Aparece Asmodeo, aparece Lilith, aunque se le refiere como la lechuza y el terror de la noche. Aparece Asmodeo por su nombre, ¿no? En el libro de Tobías, en fin, pero Satanás, la primera vez que se le nombra como tal, al menos en el texto canónico, es en el libro de Job. Y que Porque por si te cierto, fijas, por cierto, el pobre de Job, la verdad es que cómo es posible que un hombre bueno, por orden de Dios, se le haga sufrir tanto. exactamente, es que imagínate que esto se escribe en un momento en que el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia. Destruyen el primer templo, lo queman y lo destruyen Jerusalén y a ellos se los llevan como esclavos. Eran el pueblo elegido, el pueblo de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Claro, los rabinos decían, es que nuestros reyes tomaron mujeres extranjeras y adoraron a los ídolos. Ah, Pero el pueblo decía, pero nosotros no. ahí Sin está embargo, otro personaje, Baal. sí, va el Zebub, ¿no? Que es Belcebú, ¿no? No, pero, pero entonces imagínate la crisis de fe que tenían en ese entonces. Por Y supuesto. además es ahí donde entran en contacto con esta idea de los zoroastristas de una lucha entre la luz y la oscuridad, en donde el ser humano tiene que tomar partido, ya sea por la luz o la oscuridad, y luego tiene que vivir vamos, la responsabilidad de sus decisiones, de lo que haya decidido, porque va a triunfar la luz, ¿no? Entonces, esto ellos lo toman para hablar de una criatura, porque, vamos, no es dualista el judaísmo, tienen un solo Dios, entonces una criatura que por su voluntad decide rebelarse y hacer el mal en una guerra en contra de todo lo que es la luz, ¿no? De Dios. Y esta criatura es a la que le da permiso Dios de lastimar a Job para probarlo. Pero si pasa todas estas pruebas, es recompensado. Y de repente ya empieza a sonar muy cristiana la idea. Sí. ¿No? Y tiene sentido, porque sin un Satanás, ¿de qué vino a salvar Jesucristo? Ahí, Pues ni ahí, modo está, que viniera a salvar de la obra del Padre, ¿verdad? ahí sí ya nos comienzas a meter en otra fase, otra faceta de tu libro, que es ya la lucha ideológica o filosófica, y que nos vas dejando una cierta responsabilidad. A mí me encantó esa posición tuya. Nos dejas al lector una cierta responsabilidad para decidir si sí o si no. Y ya Sí, dices sí, ahí, sí. metes la cosa teológica muy interesante, lo que estás planteando ahorita. Si pensamos en que no existiera el mal, pues la verdad es que viviríamos en jauja, todo en una maravilla, pero como que ya no habría la función del ser supremo, ¿no? Del ser bueno.
Pues mira, deja ponértelo de esta manera. Podemos imaginar a unos seres creados que sean incapaces de hacer el mal, que cumplan exclusivamente la función benéfica para la que fueron hechos, en armonía con todos los demás. Y la respuesta es sí, desde luego, nosotros los creamos. Se llaman autómatas, se llaman robots, pero esa es la importancia del libre albedrío. La posibilidad de ser o no ser, de hacer el bien o de hacer el mal, ¿no? Y la responsabilidad de ello, pero también las repercusiones. Ahora, me gustaría dejar ese tipo de decisiones, tratarlas un poquitito, unos minutos adelante, mi querido Salvador, que le diéramos una repasadita a un asunto muy interesante para nosotros, que es la parte en Mesoamérica. Aquí hablamos, por ejemplo, de Claro. las culturas previas a la llegada de los europeos, y también hay una visión muy interesante acerca, por ejemplo, tú hablabas del espejo humeante, de Tezcatlipoca, Huitzilopochtli. Dame un poquito de ayuda en esto porque como que no lo entendí con mucha claridad. Ay, encantado. Mira, me gusta muchísimo que hayas tocado el tema, porque es uno de los temas más fascinantes que encontré. Fíjate que es muy curioso, pero todos los pueblos que construyeron grandes pirámides y que veían el cielo y que vieron la astronomía y demás, se dieron cuenta que habían estrellas que se movían todas al unísono, pero había otras que tenían trayectorias totalmente diferentes a las demás, Digamos ¿no? erráticas. Sí, erráticas. Claro, hoy sabemos que unas son las estrellas y los otros son los planetas y entonces tienen diferentes trayectorias. Pero en aquel entonces ellos no veían bolas de gas quemándose a millones de kilómetros. Ellos veían claramente a las deidades y a lo sobrenatural en el cielo, porque Una cosa veían que interesante. Una cosa interesantísima que mencionaste, lo recuerdo, la osa mayor lo hacían, digamos, lo equiparaban con un jaguar, porque los osos pues exactamente. no eran la figura animal aquí de preferencia, sino el jaguar, y como que perdía una patita el jaguar. Sí, en cierta época del año, la constelación, aquí a la altura de México, una de las estrellas de la Osa Mayor queda abajo del horizonte. Entonces es como si perdiera una patita ese jaguar. El jaguar, desde luego, es símbolo de Tezcatlipoca Negro, y entonces a Tezcatlipoca tiene el mito en que lucha contra el monstruo de la tierra, y el monstruo de la tierra le arranca un pie, y ese pie lo sustituye con un espejo que humea, de ahí su nombre. Tezcatl, que es espejo, y Popoca, que es humo. Entonces el espejo humeante o el humo espejeante, ¿no? Entonces, este espejo humeante se le representaba así con su espejo de humo en lugar de pie, porque el jaguar le había, bueno, Devorado no el una jaguar, pata. el monstruo de la tierra le había arrancado una pata a Tezcatlipoca en esta batalla. Pero entonces eso lo que nos dice es cómo lo que ellos observaban en el cielo se refleja en los mitos de los dioses. Esto sucedía en todo el mundo. Pero bueno, este es un ejemplo muy claro, el de Tezcatlipoca. Pero si tú te fijas, por ejemplo, en el ciclo del planeta Venus, desaparece abajo de la Tierra, para empezar, todos los dioses que bajan al infierno y luego resurgen o renacen o resucitan, todos están vinculados con el ciclo de Venus. Y es por esto, porque aparece como estrella de la mañana, desaparece abajo del horizonte y luego vuelve a surgir como estrella de la tarde, pero surge a 144 grados en el horizonte. Entonces, si tú ves dónde desaparece y vuelve a aparecer Venus en el horizonte, se forma una estrella de 5 puntas, perfecta. Entonces, toda civilización que vio el cielo tenía la estrella de 5 puntas relacionado a alguno de sus dioses que bajaba al infierno y luego resurgía.
Los egipcios lo tenían, pues tú conoces muy bien, por ejemplo, los mitos de Isis, ¿no? Y del Horus, descenso al Horus, infierno, sí, sí, de sí. Horus, ¿no? Exacto, ¿no? También lo tenemos con los latinos, bueno, grecolatinos, con los nórdicos. Acá tenemos a Quetzalcóatl, que también desciende al infierno y luego vuelve a surgir. Por Y la eso estrella de Quetzalcóatl, Salomón, por supuesto, la estrella de Salomón, claro, que es la estrella de 5 picos. Entonces claro. también puede estar relacionado con Lucifer, porque es también la rebelión, el portador de la luz, la estrella de la mañana. Pero hablando de Mesoamérica, ellos no creían en un diablo como lo visualizaban en Europa o en Medio Oriente. De hecho, habían 4 Tezcatlipocas, que eran los dioses creadores. Y esos dioses creadores, que eran desde luego Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc, ¿no? Eh, eh, Y Huitzilopochtli. y Huitzilopochtli, sí, que eran de Tezcatlipoca rojo, Tezcatlipoca negro, Tezcatlipoca azul, ¿no? Cada uno era una representación o una función del dios Ometeotl, que era el gran dios Digamos. de los aztecas, que en ese sentido era como, todos los demás eran como derivados de la divinidad suprema, que era una sola. Ahorita que mencionas esto, Salvador, me parece interesantísimo el enfoque que nos descubriste, porque pues, yo no lo había visto en ese sentido. Los demonios europeos, los demonios de Medio Oriente, son criaturas que, digamos, que combaten a la bondad. Pero efectivamente, estos dioses de Mesoamérica no son criaturas, sino son creadores del Son universo. creadores. Y Entonces, por esta eso es una diferencia notabilísima, ¿no? Sí, por eso Tezcatlipoca, pues no es malo, es el dios de la fatalidad, es el dios de la noche, es el dios de los hechiceros, es el dios de los ladrones, es el dios, pero no es en sí maligno por naturaleza. Es un poco como el dios Loki de los nórdicos, ¿no? De ahí viene la palabra luck en inglés para decir suerte, porque es un dios de la fatalidad. Pero no es que sea malo, lo que pasa es que su naturaleza es esa. Es el que Es, hace trucos, es el tramposo, y todo. Pero pues, eso hace que una vez que se hace el sincretismo con la religión católica aquí en México, eh, resulta que el diablo mexicano no es enteramente malo. Piensa, por ejemplo, en nuestras pastorelas, que es un género teatral completamente mexicano, ¿no? Se tomó de los pastorets españoles, pero aquí se le dio un carácter completamente mexicano. Bueno, el diablo es el más simpático de todos, es el sí, que hace avanzar la trama, el más y, divertido, el y más no es divertido. enteramente malo, porque finalmente es el que hace que los pastores verdaderamente tengan como un gran logro el llegar a Belén y venzan a todos sus vicios, ¿no? Ya vienen además, ya vienen las posadas, Salvador, de maneras que ya vamos a tener oportunidad de ver las Sí, pastorelas con un ángulo diferente, sí. porque ahorita con lo que nos estás enseñando, pues yo ya no voy a poder ver las pastorelas como las veía antiguamente, sino que ya voy a No, tener una pues, versión, según decía Salvador Hurtado en su libro Lucifer, Lucifer, pues ¿cuáles eran, el diablo es ¿cuáles eran los diferente. colores de Tezcatlipoca? Eran el rojo, el negro y el oro. ¿Y cuáles eran los colores de Quetzalcóatl? Eran el blanco, el blanco, el oro y el azul. Y si te fijas, son los colores del ángel y del diablo de la pastorela. Es cierto, pero además las piñatas, ¿no? Ah, sí, claro, pues se supone que son los 7 pecados capitales, Pero ¿no? los colores, ahora ya las piñatas ahora son en forma de los muñecos de la televisión, pero en su Claro. origen las estrellas estas con los picos eran de diferentes colores y ahí No, están los colores que tú estás mencionando. y mira, la idea esotérica anterior a los españoles, lo ves, por ejemplo, en la Matatena, que son los 4 puntos cardinales de los 4 Tezcatlipocas,
con Arriba y abajo. el arriba y el abajo de Ometeotl, el señor del cerca y del junto. Entonces parece mentira, pero en esos detalles es donde la cultura milenaria se manifiesta y sigue viva a través de todo esto. Pero te digo, el diablo mexicano no es un diablo enteramente malo. Y luego vemos resurgir cosas interesantísimas. Vemos resurgir a Mictlantecíhuatl, a la diosa del infierno prehispánico, bueno, del infierno por decir el ínferos, es decir, no la idea cristiana, sino El del, inframundo. del inframundo, de lo invisible. Aquí me estás haciendo una comparación con el famoso Hades. Déjame interrumpirte otro minutito. Fíjate que Patricia Ivonne Castañeda Peña dice, felicidades a Salvador Hurtado, una visión muy interesante del mal como un pilar de nuestra cultura y en la cotidianidad. Se oye maravilloso el libro. ¿Verdad que sí, Patricia? A mí me encantó, por eso realmente tuvimos el honor de que nos acompañara Salvador, porque de verdad lo que tú nos estás diciendo, Patricia, es la síntesis de lo que queremos mencionar del libro. Extraordinaria manera de abordar el tema. Y les decía yo que cuando lo leí pensé que era un libro con fórmulas diabólicas y todo, y les decía yo al principio de nuestra charla, pues lo leí con miedo, dije, a lo mejor aquí me voy a condenar para siempre en el fuego del infierno, pero un libro maravilloso, de verdad. Diana Ay, Morales gracias, qué amable. nos manda unas figuritas, así pues como aplausos, está contenta con nosotros, Diana, qué bueno que te esté gustando. Ana Laura también regresa y dice, Salvador Hurtado, eres un lujo, querido amigo. Sí, sí es cierto, Ay, es concuerdo Anita. contigo. Maravilloso invitado, gracias Rafael Maldonado. No, gracias a ti por acompañarnos, Ana Laura. La presencia de ustedes realmente es la que nos enriquece, nos permite ver otros ángulos de los temas y además, pues darle más amplitud a lo que platicamos aquí. Alberto Delgado, saludos fraternos y excelente exposición, y aunque y enfoque del tema y agradeciendo la luz que nos comparten. Gracias a ti, Alberto, y qué bueno que te guste nuestra Muchas gracias. posición. Soch Nández, abrazos fraternales. Soch, querida, tú también tienes mucha experiencia en la parte esto metafísica y lo del esoterismo. Entonces, ojalá que tú le estés encontrando todo el gusto a este libro de Lucifer, Lucifer, del escritor Salvador Hurtado, que lo publica Editorial Almuzara. Es un libro que además lo podemos comprar en físico, a los que nos gusta la parte Sí, tradicional del fíjate olor que del es una papel. edición muy bonita la que hicieron, de veras, el editor Manuel Pérez Petit hizo un trabajo extraordinario. Estoy de acuerdo Es contigo. un objeto muy bello este libro, independientemente de su contenido. Sí, 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 como libro vale la pena tenerlo, pero el enfoque que le diste, de verdad, no me gusta dar cebollazos, nunca lo haría yo, y menos contigo, Ay, Salvador, hombre, qué pero amable, muchas me gracias. encantó el libro y es de esos libros que no solamente para comprarlo y ponerlo en el librero, sino que comienza uno a leerlo y se va uno metiendo en él, porque como que es pues quizá por tu experiencia como dramaturgo, como creador de teatro, nos vas llevando con un argumento muy bonito. Y ahorita nos quedamos en la parte mesoamericana, Tezcatlipoca y todo este chamanismo, que Bueno, por es ejemplo, que el baño ese que tienen de vapor, las culturas americanas, sí, mesoamericanas, sí, sí, el temazcal. es como que lo mismo, es entrar al inframundo, regresar al útero materno, el calor, el aroma, todas las Sí, porque hierbas que se es huelen. un renacer. Sí, y es que nos habíamos quedado con una comparación con el Hades de los griegos. Pero fíjate qué curioso. Hades en griego, la palabra significa lo invisible. Entonces, el Hades, la casa de Hades, o Hades, el señor del inframundo, es el invisible, es lo invisible. Que quiere decir que aunque esté presente, no lo podemos ver, es intangible, es invisible, pero está. Y tiene una capa de invisibilidad, ¿no? Incluso en alguno de los mitos alguien toma la capa de Hades para hacerse invisible. Y aquí en nuestro territorio, previo a los europeos, les quitaban la piel a las víctimas Exactamente, y para vestían, hacer visible al invisible. Y entonces se ponían en el rito de Xipetotec
las pieles de los sacrificados las vestía el sacerdote que se convertía en el dios, que se hacía visible con la piel de los sacrificados para bailar con el pueblo. Hombre, ese es un enfoque maravilloso de tu libro, Salvador. A ver si coincides conmigo. Mira, hay muchas representaciones del diablo, del demonio, de los diablos. Hay muchas representaciones, los cuernos de chivo, las patas, en fin, todas estas cosas. Claro. Pero tú nos das una versión de más bien la invisibilidad. Ese es su mayor éxito, su mayor triunfo o su mejor representación, es que no lo podemos ver. Y esto como que Sí. es un terrible reto para cualquier creyente o no creyente del demonio, ¿no? Bueno, te voy a decir algo que a lo mejor suena un poco polémico, porque todavía nos falta hablar de los grimorios, de la historia de los grimorios y luego todo el chisme histórico de la magia católica, que yo sé que algunos van a pegar el grito en el cielo, pero realmente hay incluso papas que están acusados por la misma iglesia de hacer pactos diabólicos y demás. Todo eso viene en el libro, pero ahorita hablando de esto que acabas de mencionar, Baudelaire dice en Las Flores del Mal, que Baudelaire es uno de los poetas malditos del siglo XIX, francés, romántico, maravilloso, y en uno de sus libros dice, la más sutil astucia del diablo es el habernos convencido de que no existe. Genial, genial. Pero hoy en día yo creo que algo ha cambiado, porque de hace unos 10 años para acá, más bien lo que resulta difícil es no verlo, ¿no? Sí, o sea, ve Uno nada ve, más los shows de los Grammys, ¿no? Madonna con todos sus diablos y demás, aunque uno al jalarle la capa la tira al suelo, pero bueno, sale con sus diablitos bailando y salen en... aquí me voy a atrever a decir algo muy de mi responsabilidad, absolutamente lo digo yo. Otra de las representaciones actuales del demonio es el que está mandando la guerra contra Palestina. No. Y bueno, lo que pasa es que desgraciadamente la idea diabólica generalmente se utiliza para satanizar al enemigo. Y ustedes, los hermanos masones, lo han padecido a lo largo de la historia con la Iglesia Católica. Porque en el momento que satanizas al otro, ya que Satanás es el príncipe de las mentiras, cualquier argumento racional que quiera darte a su favor no vale, porque automáticamente todo lo que diga está descalificado porque todo es mentira, porque lo estás equiparando con el príncipe de las mentiras. Entonces al Claro, satanizar al enemigo, lo deshumanizas, le quitas todo derecho humano, incluyendo a la existencia, y además a tener cualquier tipo de pensamiento o argumento, porque entonces por definición es el príncipe de la mentira, por lo tanto claro. no podemos escuchar nada. Y bueno, cada que quieren atacar y destruir a una minoría o algún grupo o alguna sociedad, lo primero que hacen es satanizarlos. Claro. Oye, a propósito, y entre paréntesis, te agradezco mucho la cortesía que tuviste con nosotros los masones, Salvador, de tratar muy levemente, muy ligeramente, en un poco espacio, la relación que hay entre todo esto de la demonología y la magia y el esoterismo con los masones. Y te lo agradezco mucho porque eso nos permite conservar pues esa discreción a la que nosotros los masones estamos Claro, comprometidos de no publicar demasiadas cosas. Aquí sí, estas charlas entretenidas son, como lo decimos al principio, una ventana que nos permite comunicarnos hacia el exterior de la masonería y permitir que del exterior vengan luces nuevas, aire nuevo, ideas modernas, y esto nos ha enriquecido mucho. Pero bueno, el capítulo que tú dedicas a la masonería en todo este terreno del demonio, pues es muy cortito, pero le da una gran importancia porque hablas de aquellas viejas esas viejas sociedades de constructores, de albañiles, y la claro, construcción de los puentes, entre otras, sí, las sí, sí. catedrales, los palacios y los puentes, los caminos, eran obra de los masones de aquella época. Y estos No, eran puentes, obra de Satanás.
obras de los puentes del diablo, mi querido Salvador. ¿Por qué Sí, puentes del ahí diablo? enumero todo para quien quiera ir a visitarlos en Europa, muchos todavía están en pie. Puentes del diablo. Sí, sí, sí. Pero En por qué? Alemania, en Francia, en España, ¿no? Y siempre es el mito de que el diablo construyó el puente en una noche a cambio del alma del constructor o el primero que pasara por él y todo. Tú Claro, todo mencionabas a esto, Stonehenge, por ejemplo, las rocas esas enormes de Stonehenge, que se atribuye a que el diablo las transportó. Pero sí, no solo eso, también aquí tenemos en Sudamérica las enormes monolitos allí que están en la isla de Pascua y además en el Cusco, rocas enormes perfectamente ensambladas. Algunos dicen que son obras de extraterrestres, pero otros hablan de ayudas demoníacas. sí, sí, sí. Bueno, en la Edad Media en Europa era muy común que al diablo le atribuyeran dotes de constructor, por alguna razón que ustedes entenderán muy bien. Pues deben hermanos masones, amigos Sí, sí, sí. del No público. quise decir de arquitecto porque sería herejía de dos bandas, pero, este, pero de constructor, digamos, ¿no? No sé, Entonces hay capillas que se supone que las construyó el diablo en una sola noche. Ahí hablo y pongo toda la lista. Hay las puertas de Notre Dame de París también se supone que un demonio llamado Viscornet, fue el que. los dos cuernos. Exacto, el de dos cuernos, el que construyó esas puertas, que ya no existen porque durante las revoluciones de 1838 las hicieron astillas de un cañonazo. Ahora hay otras, pero las originales que hizo Viscornet se supone Eso las que. hizo el diablo. Aquí mismo Exacto. En Puebla, Salvador, seguramente tú conoces esta historia. La campana principal de la Catedral de Puebla apareció una noche, estaba abajo en el atrio y es muy difícil porque son campanas muy pesadas. Sí, Entonces muchas es muy toneladas. complicado subirlo por la escalerita del campanario y demás. Y una noche, de pronto, al amanecer, apareció en el campanario. Entonces, bueno, el cura responsable de la obra dijo que había sido un ángel, pero también se habla de que fue la ayuda demoníaca. Que bueno, finalmente el diablo no deja de ser un ángel. Es decir, el hecho de que se haya rebelado en contra de Dios, al menos en la teología cristiana, o en la judía también, no lo hizo perder su categoría angélica. Ahora, Salvador, me estoy perdiendo por estarte interrumpiendo y todo esto, ya dejé pasar el tiempo y me falta como tres cuartas partes del libro para platicarlo, Bueno, es es como un buffet extraordinario. así, con probaditas de aquí y de allá. Fantástico, pero te voy a comentar, les voy a comentar a los amigos, algo que me encantó es que hablas seguramente por tu preparación, tu profesión en las letras, que tienes un doctorado en letras, probablemente eso te hace hablar, por ejemplo, de Baudelaire, pero me encantó que hubieras hablado de los hermanos Karamazov. Y Ah, hombre. creo que el enfoque que le dan los Karamazov respecto al diablo es algo sensacional, porque como que me aterrizó mucho. ¿Quién es el diablo? Pues el diablo como que en cierta medida soy yo. Sí, bueno, lo que pasa es que Nietzsche decía que si uno mira directamente al abismo, antes de que pasara mucho tiempo, el abismo nos miraba de regreso, desde adentro de nosotros mismos, ¿no? Eh, lo que pasa es esto, es muy interesante. Eh, en la parte, digo, los hermanos Karamazov, me encantó la definición, porque bueno, en la parte del juicio de repente dicen, bueno, el diablo es el diablo y finalmente no se puede prescindir de él, ¿no? Pero sobre todo es esto, tengo también un epígrafe del hombre sin atributos de Musil, donde decía, yo no creo en el diablo, pero si creyese en él, me lo imaginaría como un entrenador que incita al hombre a romper grandes marcas, ¿no? Sí, muy bueno eso, ¿no? Sí, 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 pero me gusta mucho porque finalmente
vamos a ver una cosa, si no podemos imaginar al hombre sin el habla o sin el pensamiento abstracto, ¿no? Porque en qué momento dejamos de ser otro animalito más de la creación y quedamos separados de esta creación, pues en el momento de tener pensamiento abstracto, de tener un entendimiento del bien y del mal, porque eso nos convierte en seres éticos y nos da la responsabilidad gigantesca Claro, de tener una gran aspiración por el altruismo, pero una debilidad enorme por el por el egoísmo, egoísmo. ¿no? Y finalmente, pues nosotros decidimos qué acciones son las que vamos a tomar y luego tenemos que vivir con esas consecuencias. Oye, Eh, no puedo soportar la tentación. Dame permiso de dar una leidita, 4 o 5 renglones de tu sí, sí, libro. sí, por favor. Dice, está hablando precisamente del juicio y dice, ni un solo instante le habla a Lucifer, o se está refiriendo a la naturaleza de Lucifer. Ni un solo instante te he tomado por una virtud, por una verdad real, grita el atormentado Karamazov a su interlocutor. Ajá. Tú eres una mentira, una enfermedad, un espectro. Solo que no sé cómo destruirte y veo que durante cierto tiempo debo sufrir. Esto me Dice, eres encantó. una alucinación mía, dice ahí. Me parece fascinante esa parte, casi al final de tu libro, pero como que nos da una idea, nos da luz sobre Sí, el personaje del que estamos dice, hablando. no tengo el texto a la mano, pero si mal no recuerdo, dice, eres una alucinación mía, eres la encarnación de mí mismo, aunque de todos modos, solo de una parte, de mis pensamientos más asquerosos, de mis sentimientos más estúpidos, ¿no? Sí, Y dice, y tal vez desde ese punto de vista tal vez me podría resultar divertido, curioso, no me acuerdo cómo dice, ¿no? sí. Pero Dice, finalmente ahí está la cosa. Primero nos hablas de la invisibilidad del demonio o del diablo. Su máxima creación o su máxima venganza es ser invisible, no lo podemos ver. Pero luego nos retraes a una realidad palpitante y pero decir, es que pues fíjate, eres hacia allá lo peor iba de mí. justamente, hacia allá iba, al decir que al ser seres éticos, quiere decir que esta tentación al mal es parte de la experiencia humana. Y desde ese sentido, el gran tentador, pues es parte de esa experiencia humana. Entonces, fíjate qué fuerte, porque es lo que está diciendo Dostoyevsky, que finalmente eh, esta tentación al mal, este diablo, este ser que nos puede resultar curioso, pero que es una parte de nuestros propios pensamientos y sentimientos más terribles, pues es una parte integral de la experiencia humana. Si vemos las implicaciones de eso, es fuertísimo. Terrible, terrible. Te voy a decir, para no pasar por alto algunas opiniones, Ana Laura Espinosa dice, ¿en dónde se consigue el libro? Creo que esto es importantísimo. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, a mí me hizo favor de proporcionármelo directamente Editorial Almuzara, nuestro querido amigo Manuel Pérez Petida, a quien le mandamos un abrazo con Ay, mucho el cariño. querido Manuel, un saludo muy Pero, fraternal, con pero todo yo quiero cariño. comprar otros libros para obsequiarlos a mis amigos. ¿Dónde los compro? Pues mira, tengo entendido que ahora están en todos los lugares donde se venden los libros Almuzara. Yo los vi en la Rosario Castellanos, ¿no? En la biblioteca del El fondo Fondo de Cultura Económico, de sí. Cultura Económica, pero ya en todas las librerías Está en donde tienen Sanborns, Almuzara, sí. se puede conseguir. Y también se puede conseguir directamente en la página de Almuzara. Si se meten en Facebook y ven Almuzara México, ahí están todos los libros del catálogo y se pueden comprar en línea o se pueden comprar en librería. Exacto. Pues ya ahí está, Ana Laura, ya nos comentó Salvador cómo conseguir el libro. Xochitl Nández dice, totalmente el tema es lindo,
Mm. Prometo comprar el libro. Gracias, Xochitl. Y pues me gustaría, ¡Bravo! lo platicamos tú y yo con mucho gusto en una de estas charlas entretenidas que tengamos y verás cómo va a ser muy interesante. Astrofitum Victor y dice, buenas noches, interesante la manera en cómo se explican estos temas. ¿Hay versión digital del libro? ¿Podrían compartir Sí, la liga? La versión impresa, según el internet, está en la librería del sótano. Sí, pues me retrasé un poquito con tu comentario, mi querido Astrofitum, pero es lo que nos dijo Salvador. Sí, puedes entrar ahí al catálogo de Editorial Almuzara y ahí encuentras toda la información. Pobrecito del sí, diablo, qué lástima le tengo, dice Xoch Hernández. Pobrecito del diablo, pues sí, pero invisible, Xoch. Por un lado invisible, por el otro lado pensar que somos nosotros mismos la representación de nuestros más oscuros pensamientos, pues ese es el Xochitl, diablo. Xochitl. De qué diablos me has hablado, mi querido Augusto? Oye, que lo que dice Xochitl me recuerda a un poema hermosísimo que tiene Jaime Sabines, ¿Cuál que es? dice, el diablo y yo nos entendemos como dos viejos amigos. A veces se hace mi sombra, va a todas partes conmigo. Por las noches me ilumina el insomnio con fuegos de artificio. ¿No? Y al final termina con una gran tristeza, ¿no? Dice, dice, a veces me vuelvo yo, no sé qué gotas ponen mis ojos, que a veces me miro cara de diablo cuando estoy distraído, ¿no? Ese Sabino es genial y también el otro de que le cae bien Dios, ¿no? Exacto. Mi querido Salvador Hurtado, me ha hecho delicioso leer tu libro, se me ha hecho extraordinariamente delicioso platicar contigo y tener los comentarios de nuestros amigos internautas. Esta charla entretenida va a quedar permanentemente en Facebook, de manera que si ustedes Ay, quieren verlo mañana o pedirle a los amigos, invitarlos a que vean nuestra charla, está en Facebook y dentro de unas horas sube a YouTube en la página que se llama Charlas Entretenidas. Es un canalito que tenemos ahí en YouTube uy, y ahí van a ver ustedes la maravilloso. entrevista. Entonces, ¿cómo darías el epílogo, así como lo hiciste en tu libro, un epílogo rapidísimo aquí para nuestras charlas entretenidas de hoy? Bueno, solamente podría decir que al final de cuentas, el diablo es el testigo de nuestras peores hazañas. Testigo Fíjate. de nuestras peores hazañas. O sea, no es él el personaje principal, sino es testigo de lo que nosotros hacemos. Ah, claro, porque si el diablo te obliga a hacer las cosas, pues entonces tú no puedes tener ninguna culpa. Hay un ser angélico superior que te obliga a hacer el mal. No es mi No, el mal lo responsabilidad haces tú. Por eso tú tienes la responsabilidad. El otro lo que hace es atestiguar mis empujarte, culpas. claro. No, y tiene que ser terriblemente tentador, o sea, digo, finalmente ahí hay nada más ya para despedirnos, hay un capítulo donde hablo de la iconografía demoníaca. Los demonios como seres espirituales pues no tienen físico, ¿no? Se les representa con patas de cabra, barbas de chivo, digo, de mil maneras diferentes, pero finalmente todos estos son símbolos, ¿no? Polisémicos, es decir, con diferentes significados o diferentes interpretaciones que conforman la naturaleza de este ser espiritual, intangible. Entonces, en ese sentido, pues estos monstruosos diablos que generalmente nos pone la iconografía medieval, pues hombre, ¿quién va a querer irse de pachanga con ellos, no? Es muy No, tiene que divertido, te ser, aseguro que es muy divertido. sí, pero se ha de presentar como un hombre hermosísimo, muy seductor, o como una mujer de una belleza extraordinaria, simpatiquísima, sumamente agradable, ¿no? Muy convincente. Absolutamente tentador. Claro, pues porque Sa- si no, Salvador Hurtado, te agradezco en el alma que nos hayas acompañado. Te mando un abrazo con mucho cariño. Estas charlas entretenidas son tu casa. Ojalá que pronto podamos hablar de otra parte de tu producción artística, de tu carrera uy, literaria, artística, en fin. encantado.